en otro tema. No es un tema diferente, pero es una forma, digamos, de organizar nuestro código de mejor manera, o nuestros programas. Bien, así que entonces, el primero decía que teníamos que cargar un vector y después nos pedía 3 puntos, ¿sí? El máximo del vector, la primera posición en la que aparece el máximo en el vector y la cantidad de veces en la que se repite. Entonces, cargar, yo lo voy a cargar para no tener que ponerle valores a mano yo. Le vamos a poner acá, bueno, vamos a usar el cargar directamente. El cargar me pide el vector y me pide la cantidad que vamos a usar. Ahí puse una variable tam, vamos a ponerle 5. El máximo del vector. Función máximo vector que devuelve la posición que ocupa el máximo. Entonces después yo muestro el máximo por medio de la posición. ¿Sí? Después me dice que le diga la posición primera que ocupa el máximo dentro del vector. Posición primera del máximo. Y después dice la cantidad de veces que aparece el máximo valor dentro del vector. Entonces, si yo me fijé ahí, hay una función que se llama contar repetidos, que me devuelve la cantidad de veces que se repite un número. Entonces, ¿qué me pide que le mande? El vector, me pide que le mande el número que quiero buscar. El número que yo quiero buscar es el máximo, y el máximo es este que está acá, es el que está contenido acá adentro. ¿Sí? Y la función me pedía que le devuelva, que le dé como parámetro el tamaño del vector. ¿Sí? Así que entonces vamos a ver qué pasa. Cargar vector, no lo había hecho yo, cargar vector, acá está. Bueno, no lo había compilado, guardado. Bueno, ingresamos uno, vamos a ingresar el 6, el 15, el 90, el 6 y el 2. ¿Sí? Así que nos tiene que decir que el máximo es el 90. Lo de la posición lo puse para que lo hagan. Y me tiene que decir que se repite 0 veces, ¿no? Máximo 90, posición primera del máximo es la 2, y repetido, bueno, una sola vez, digamos, o sea, está una vez contenido, ¿no? ¿Se ve, gentes? Entonces yo no me metí, las funciones ya estaban, alguien las hizo, yo sé, lo que necesito saber yo es el prototipo, qué le tengo que mandar, qué es lo que me devuelve, y acá viene la aclaración respecto de qué significa posición y qué significa repetido, ¿no?
Si la posición la estamos hablando entre informáticos que programamos en C, la posición del vector es la posición 2, que sabemos que es la tercera. Si yo tengo que indicar cuáles de las posiciones, y si se arranca a contar de 1, como es lo normal, tendríamos que haber puesto, entonces sumarle 1 ahí. Y lo mismo la cosa de repetido. ¿Cuántas veces está el número adentro? Y se repite una sola vez, nosotros podemos decir, por ejemplo, acá lo puse a propósito, fíjense que puse la función directamente. Una función cuando se ejecuta es en realidad el valor que devuelve, digamos, ¿no? Podríamos poner, se repite, acá, por ejemplo, con la posición del máximo, si los que estamos hablando es de posición en ubicación, empezando de 1, le sumamos 1 acá. No a la función, acá. Porque fíjense que la función así como está me sirvió para esto otro que puse acá. Me sirve para acá y me sirve para acá. Entonces, cuando yo hablo del número, del valor del máximo, puedo obtenerlo señalando el vector y la posición. Pero si yo la posición que devuelvo es la posición numérica sin arrancar de 0, el problema que voy a tener es que cada vez que la uso para querer hablar de la posición, voy a tener que restarle 1. Sí, adelante. Fran. Escucho. La toqué sin querer y no sé cómo sacarla. Ah, no importa. Bien. ¿Estamos, gentes? Entonces, acá vamos a decir, lo vamos a traducir, digamos, posición, le vamos a hacer posición normal, que arranca de 1, y se repite, posición primer máximo, se repite. Y si entender que se repite es si hay más de 1, podemos restarle 1 a este. ¿Sí? Entonces, si yo pongo ahí lo acomodé para eso, ¿sí? Depende cómo yo lo interprete, yo puedo hacer la función a mi gusto, digamos, ¿no es cierto? Pero lo importante es que tenga que yo deje la función para que me dé una utilidad global, no solo para este caso, y que si en este caso le sumo un 1, le sumo un 1, si en otro caso le tengo que restar un 1, le resto un 1, pero que yo sepa cuál es, digamos, qué es lo que hace, qué es lo que yo puse acá, digamos, ¿no? Les puse en el prototipo qué es lo que hace cada función. Devuelve la posición, ordena, todo lo que hace. ¿Se ve? Entonces, supónganse que yo necesito hacer esto de repetidas veces. Y aparte resulta que en esas repetidas veces, por X razón a veces me interesa saber el máximo y otras veces cuántas veces se repita. No me interesa qué posición ocupa. ¿Me siguen? Entonces, yo tengo un programa que hace estas cosas, pero yo quiero primero poder repetirlo las veces que sea necesario, cargar el vector, calcular el máximo, ver qué posición. Lo quiero hacer que se repita hasta que no lo necesite más. Y en esas repeticiones no necesariamente yo quiero que me diga todas las cosas. Por ello necesito que me diga solamente cuál es el máximo del vector y si se repite. En otra ocasión necesito a lo mejor que saber solamente cuál es la posición. No lo sé, digamos, son toda una serie de variantes que se aparecen más allá de este enunciado, ¿no? Este enunciado es preciso, es clarito, dice hay que hacer esto, esto y aquello. Yo lo que estoy haciendo ahora es extendiendo esto a otra posibilidad que sería mucho más, ampliar mucho más la capacidad de funcionamiento de este programa, ¿no?
Entonces, por lo pronto, lo que yo tendría que hacer es meter esto adentro de un ciclo. ¿Sí? Y ahí tengo dos alternativas. O trabajo con un for, que esto me exige a tener que definir una cantidad de veces, lo cual no parecería lo más correcto para el caso, porque yo alguna vez necesito repetir estos 5, otra vez es 15 y otra vez una sola. Así que el for en principio no sería lo más adecuado, pero sí, entonces trabajaríamos con un while. ¿Sí? Yo encierro esto con un while. Pero como decíamos recién también, a lo mejor yo no quiero que se ejecuten todas las veces todo. Entonces voy a tener que hacer un menú, voy a tener que darle al usuario las posibilidades de que seleccione mediante opciones. Nosotros trabajamos por ahora en la consola, digamos, en una ventana que es solamente de texto, y dentro de esa ventana de texto tenemos que presentarle algún conjunto de opciones que el usuario pueda elegir, ¿no? Hay después otras miles de posibilidades de organizar de manera mucho más interesante desde el punto de vista estético, pero la funcionalidad es la misma. Estoy generando un menú para que un usuario elija qué cosa hacer. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es decirle al usuario las alternativas que tiene, ¿no? Entonces, con las alternativas que eran era cargar el vector, le puse números ahí, informar el máximo del vector, informar posición del máximo, las cosas que me pedían a mí que haga, acá las estoy poniendo en una serie de opciones para que el usuario elija. Cantidad de repeticiones. Entonces, dijimos nosotros, vamos a darle la opción al usuario que con el 0 haga que el programa termine. Entonces, voy a declarar una variable acá, más. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle al usuario una opción. Y acá, sobre la variable OPC, le digo que me diga qué quiere hacer. Si quiere cargar el vector, que ponga 1. Si quiere informar el máximo del vector, que ponga 2, y así sucesivamente.
¿Se ven? Entonces, como cae prácticamente, digamos, por su propio peso, que lo que yo voy a montar acá para manejar esto va a ser un switch. Como habíamos dicho, los switches se usan para el desarrollo de los menús. Siempre abajo de un menú hay un switch. Entonces, lo que va a hacer es analizar de acuerdo a lo que pasa con OPC. Entonces, ya tenemos las opciones. Tenemos 4, 5 con el 0 y el default, si quieren lo ponemos también. Entonces, en cada una de estas opciones, yo primero voy a armar el switch. Cómo me molesta esto de no saber dónde están las teclas. Case 2. Case 3. 4. 0. Y el default, ¿sí? Bueno, acá en el default le decimos me paran, me preguntan lo que sea necesario, ¿sí? Mati, me decís si hay alguna cosa. Sí, no, y justo están hablando de temas de bug del codeblocks o que les desaparece una ventana. Por ahora nada puntual de esto. Bien, bien, entonces acá yo tengo un switch encerrado en un while. Y entonces lo que voy a hacer es que por la opción 0 se termine. Para que termine correctamente yo necesito un return 0. Así que la condición del while mucho no me importa, lo que voy a hacer es que el while sea infinito. Voy a hacer que cada vez que entre por acá, la pantalla para que me aparezca el menú. Me pinte esto de acá, me pida las opciones. Entonces, por ahora solamente tengo el default y el determinar, digamos. Me quedó case. No sé que el system pause donde estaba. Bueno, no importa, después lo borramos. Ahí me aparece el menú. Cargar el vector, informar el máximo del vector, informar posición del máximo, cantidad de repeticiones, fin del programa. ¿Sí? Yo pongo una cosa que está mal y no me dice nada porque no hay nadie que pare eso. Vamos a poner un system pause. Hay uno donde no va y otro que tiene que ir. Y con el 0 se me termina. ¿Sí? Ah, perdón. Salió, ahora se metió la función, dejé las funciones abajo. Perdónenme. Piqui. Vamos acá, tenemos el switch. Esto de acá, por ahora lo vamos a sacar, después lo volvemos a armar. Este es el while true.
vamos a ponerle un system pause para que bien. Entonces yo le pongo esto acá. Hay algo que dejé dando vuelta acá. Ahí dice Facu Dani que cargar vector está después del menú. Sí, tiene razón, no me había dado cuenta. Perdón. Ahora sí. Bien, entonces, cargar vector no tengo nada, informar de, pero puedo ponerle a ver si funciona el default, la opción incorrecta. Bien. Vamos ahí nos está dando vuelta una cosa que ahora la vamos a arreglar, la opción 0, el programa termina, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo en su lugar. Así no jode más. Máximo del vector que quedó jorobando acá. También lo vamos a sacar. Después vemos qué hacemos. Bien. Repetimos entonces. Vamos a probar ahora, que espero que no me quedó ninguna tontería más dando vuelta. Tengo mi menú armado. La opción 1 carga el vector. La opción 2 solamente va a tener una leyenda, porque no tiene más que eso, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a completar porque eso ya lo habíamos resuelto nosotros. Si yo le pongo un valor que no corresponde, me da un error, la opción incorrecta, y si le pongo 0 termina. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a rearmar nuestro programa para que podamos hacer lo que antes habíamos hecho todas las veces que querramos. Entonces, máximo valor del vector. Habíamos llamado a la función que nos decía, llamaba máximo vector, recibía el vector y recibía la cantidad de elementos del vector, y después lo que hacíamos era mostrar lo que tiene el vector en pos. ¿Sí? Vamos a ir probando de a uno, siempre de a uno, para ir chequeando que funcione lo que estamos haciendo. Y acá vamos a, miren, una vez que el usuario eligió la opción, vamos a limpiar la pantalla, así no se me mezcla lo que tenía con lo que viene, digamos, ¿no? Cancel ese. Y ejecuto, ahora me tiene que mostrar el máximo. Me tiene que primero pedir las opciones. Terminó la carga, vuelve al menú. 2. Informar el máximo del vector. Máximo del vector, 5.
tocamos, volvemos a nuestro, y así vamos a completar lo que nos faltaría, ¿no? Entonces, el tercero decía posición del máximo. Posición del máximo valor del vector. Muestro pos. ¿Está bien? Quedando sin Nuevamente, ¿cómo? No, ¿No? nada, me estaba quedando sin batería, se me iba a apagar la máquina y vengo. Bien, ahí vamos. Entonces yo ahora, obviamente, esto es el primer menú con el cual trabajamos, por lo cual tiene una serie de problemitas, digamos, ¿no? Porque yo ahora podría entrar a cualquiera de las repeticiones, cuántas repeticiones del máximo, y ahí no tengo nada. O la posición del máximo cuando yo no cargué cualquier disparate, me dicen, ¿eh? Entonces, como esto puede ejecutarse de manera distinta, lo que vamos a hacer es ya no es más lineal. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a esta función para que nos lo diga. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Nosotros antes pensábamos como yo lo hice recién. Como esto pasó, el máximo está calculado, entonces Polla es el valor que tiene. Sin embargo, como está mi programa ahora organizado, puede o no haber pasado antes por el cálculo del máximo, ¿sí? Y nos vamos a, bueno, acá también lo que no tendría que hacerme es centrar en ninguno de estos, pero bueno, estamos haciendo por primera vez. Vamos a ingresar, me tiene que decir la posición del máximo, me tiene que decir que es la posición 5, digamos, ¿no? Ahí no le sumé el 1, me olvidé. Es el 4, vamos a ver cuál es el máximo del valor del vector es 5, correcto. Con esto termino, y puedo hacerlo las 400 millones de veces que queda. Acá vamos a sumarle el 1, así ya queda bien. Y nos quedaba un punto más, ¿sí? Que era el de contar las repeticiones del máximo, ¿no es cierto? Ahora, como yo no sé si entraron directamente a alguna de las anteriores, lo que voy a hacer es volver al cálculo del máximo. Después, lo que habíamos hecho antes, contar repetido era, así era, ¿no? Contar números repetidos, con razón. Contar números repetidos. Entonces, le vamos a dar el vector, le vamos a mandar el número que queremos que busque, que es lo que tiene el vector en pos, que es el máximo, y le vamos a mandar el tamaño, que es 5, que lo tenemos en la variable. ¿Sí? Entonces, ejecutamos esto.
Vamos a cargar el vector. Le voy a poner todos 5. Cantidad de veces que se repite el máximo. Me dice 5. Acá me faltó poner un endele. La posición del máximo valor es el 5. La posición, la primera que me va a dar es la 1, ¿no? Entonces, gente, acá tenemos este, y acá si quiero, bueno, entro y pongo otra cosa. Ingreso, quiero probar si esto funciona ahora, si pongo algo de menor a mayor, por ejemplo, y lo hace bien. Cargó el vector, ahora me voy a ver el máximo, lo que es correcto es el 9, qué posición ocupa, una vez, cuántas veces se repite, una, ahí lo mismo, le restamos 1, no le restamos 1, depende cómo sea, a quién le estoy yo informando esto. Así que entonces, gentes, lo que hemos visto hoy, acá le vamos a poner el endele para no olvidarnos. Y si quieren, vamos a hacer una cosita más. Hay una función que se llama mostrar vector, que lo muestra, y una función que se llama ordenar vector. Entonces, vamos a agregar un par de opciones de menú más. Hay 5. Ordenar vector. El 6. Ordenar vector. Vamos a agregarlo acá. Yo quiero que ustedes vean el tiempo que yo tardo en hacer ordenar y cargar el vector. No, perdón, ordenar y mostrar, ¿no? Vamos a cargar el vector. Bien, vamos a ordenar el vector. Vamos a mostrar el vector. Bien, entonces, la idea de este TP era que vieran estas cosas. Cuando yo tengo la mente en cada instrucción, me vuelvo loco para programar. Mi cabeza no puede estar en la instrucción en todo momento. Mi cabeza tiene que estar en la resolución del programa, cuando hago el programa, y en las instrucciones cuando hago las funciones de ese programa. ¿Se ve, gente? Acá tenemos algunas cosas bastante complejas, como es ordenar un vector, que sin embargo, si yo no lo sé hacer, pero hay una función que lo hace, la uso y se acabó la historia. Yo lo que necesito es saber organizar el código de esta manera. ¿Se ve? Estos son los rudimentos, porque como les decía recién, yo podría entrar acá y mostrar un vector que nunca fue cargado. Lo que me va a mostrar es basura, digamos, ¿no es cierto? O sea, pero eso ya son detalles, ¿sí?
mostrar el vector. Tengo una cantidad de cosas horrorosas, digamos, ¿no? ¿Por qué se terminó? Mostrar vector. Ah, miren. Bueno, a veces uno se olvida cositas. Bien. Decía entonces, olvídense eso, borren, vamos de nuevo. Este programa te deja hacer cosas ridículas, cosas que no pueden pasar, digamos, ¿no es cierto? Pero ya son detalles, porque ¿cómo se corrigen esos detalles? Bueno, con una bandera que me lleva al control, digamos, y que me apaga todas estas opciones del menú si el vector no está cargado, por ejemplo. ¿Sí? O una variable bandera, que antes de llamar a mostrar, esa bandera, esa variable sepa si el programa primero pasó por cargar vector. ¿Sí? Pero entonces, volvemos acá, me muestra cualquier disparate, digamos, ¿no? Así que entonces, gentes, con las funciones que ustedes están viendo acá y con la idea de cómo trabajar, cómo es un menú. ¿Cómo es un menú? El menú es la forma de comunicación que nosotros tenemos, que nuestros programas tienen con el usuario. Todos los menús, seguramente ustedes van a trabajar más adelante y en la vida profesional con menús de estas características, como estos que tenemos acá en el CodeBlock, o como los que tenemos en el aula virtual, digamos, depende, pero son en general todas interfaces gráficas, pero el origen de todo eso primero fue una cosa de estas. Y es lo que vamos a trabajar en esta parte de la materia. Y también en programación 2 vamos a seguir usando la consola y laboratorio 2, la consola como nuestro ámbito de trabajo. Después ya van a empezar a trabajar con lenguaje que les proveen una interfase gráfica de manera de organizar todo de mejor manera, particularmente la forma de comunicación entre el usuario y el programa. Pero fíjense que para nosotros se trata básicamente de un while infinito que encierra un conjunto de opciones que se pintan en la pantalla con cada vuelta de ese while y que llama un conjunto de opciones que están encerradas adentro de un switch. ¿Sí? Ese switch va llamando a distintas funciones que resuelven cosas. Y cuando yo pienso esta cosa de acá solita y me olvido del contexto. ¿Sí? Entonces, puedo trabajar de mejor manera, evitar problemas. Ahora vamos a volver y vamos a hacer un par de comentarios más sobre esto y contarles acerca de lo que es el trabajo final, que es la segunda parte de la materia. ¿Sí? Así que cuando se corta, arrancamos y vemos eso.